con el Estado. Eh, Hay que tener primero en consideración que ser un proveedor del Estado implica es un negocio bastante rentable, considerando que el Estado es el principal consumidor de bienes, servicios y obras. En su necesidad de cerrar brechas de educación, de infraestructura, de salud y poder satisfacer las necesidades públicas, el Estado se convierte en el principal consumidor. Por ello, ser un proveedor del Estado amerita o no, nos lleva a tener un gran reconocimiento y beneficio económico y un gran crecimiento comercial, siempre que lo sepamos hacer de manera correcta. Hace unos meses el OCE sacó una guía de cómo venderle al Estado que consideraba 4 pasos puntuales. El primero era inscribirte en el RNP, el segundo era seleccionar un procedimiento de selección, el tercero era participar en ese procedimiento de selección y el cuarto era suscribir el contrato. Actualmente está resumido en 3 etapas. La primera es cumplir con las exigencias para ser un proveedor del Estado, que no son muchas y son muy fáciles de cumplir. Lo segundo es conocer cuáles son las oportunidades que el Estado da para contratar con ellos, las oportunidades de negocio con el Estado. Y lo tercero, finalmente, y lo más importante, es tener siempre los cuidados necesarios durante la ejecución del contrato para poder tener un resultado exitoso en las contrataciones que podamos suscribir. Estas 3 etapas, digamos que podrían garantizar el éxito en los negocios con el Estado. La primera etapa, que es una de las más sencillas de cumplir, es conocer cuáles son las exigencias para ser proveedor del Estado, cuáles son los requisitos. Como lo había mencionado anteriormente, son muy simples de cumplir. Lo primero es contar con un RUC, tener un registro único de contribuyentes, que la mayoría de las empresas los tiene al momento de que se constituye. Lo segundo es estar inscrito en el RNP, que es el Registro Nacional de Proveedores. Existen 4 tipos de registro que vamos a tocar más adelante de manera muy sucinta y breve, pero que son también muy fáciles y accesibles de conseguir. Lo tercero es no estar impedido para contratar con el Estado. El artículo 11 señala 20 impedimentos para contratar con el Estado, entre ellos que seas evidentemente presidente, ministros, congresistas, funcionarios públicos que trabajan en la entidad que convoca, entre otros. Lamentablemente por el tiempo que hoy tenemos no vamos a ahondar, pero el artículo 11 es muy claro y específico de cuáles son los impedimentos que tiene el Estado para contratar con ellos. Lo último es no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Hay que tener muy en cuenta las sanciones que el Tribunal de Contrataciones pueda darnos por alguna infracción cometida. Entre las sanciones que da el Tribunal de Contrataciones hay 2 inhabilitaciones. La inhabilitación temporal, que puede ser desde los 3 meses hasta los 60 meses, inhabilitado de contratar con el Estado, y la inhabilitación definitiva, que nos limita por siempre de poder contratar con el Estado. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de sanciones que el Tribunal de Contrataciones nos pueda dar, ¿no? Como les había mencionado, hay 4 tipos de registros que se puede hacer en el RNP, en el Registro Nacional de Proveedores. Está el registro de bienes, servicios, obras y consultoría de obras. Los bienes y servicios es casi una aprobación automática, solamente llenas el formulario y al día siguiente puedes imprimir tu constancia de RNP. En cuanto a obras y consultoría de obras, es un poquito más complicado porque amerita una evaluación previa por parte del OCE para que luego te puedan dar tu constancia de RNP. Como les había mencionado, hoy no tenemos mucho tiempo para ahondar en estos temas, pero les dejo aquí los links que contiene una guía muy didáctica y fácil del paso a paso para poder inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores en cada uno de estos tipos de registro, ¿no? De bienes, servicios, obras y consultorías de obras. Una vez que ya tengamos nuestro registro del RNP y cumplamos con estos requisitos para ser proveedor del Estado, empieza, digamos, la carrera para formalizar y ser contratistas con el Estado. Hay que recordar que
cuando tenemos el RNP podemos registrarnos como participantes en diversos procesos de selección. Una vez que nosotros presentamos nuestra oferta, nos convertimos de participantes a postores, y una vez que se nos adjudique la buena pro y firmemos el contrato, nos convertimos en contratistas. Entonces evolucionamos de ser participantes, postores y finalmente contratistas. Pero ¿cómo buscar o cómo encontrar oportunidades de negocio? Y aquí viene la segunda parte que tenemos que cuidar y conocer. ¿Cómo buscar procedimientos de selección o oportunidades de negocio? Lo primero es lo más usual, lo más utilizado es el CAC 2.0, perdón, 3.0, mediante el cual podemos buscar los procedimientos de selección a través de las entidades, a través del objeto, a través el objeto de contratación o la descripción del objeto. Así, por ejemplo, podemos buscar todos los procesos de selección que una entidad en concreto y puntual pueda convocar, ya sea para ejecutar, para brindar bienes, consultorías de obra, obras en sí y servicios, en algún año en concreto. Entonces, cuando hacemos esta búsqueda de manera general, el buscador nos va a arrojar todos los procedimientos de selección que esa entidad en concreto que hemos seleccionado ha convocado, ya sea actuales o pasadas. Entonces, a través de este buscador podemos seleccionar o verificar o consultar de manera diaria cuáles son los procedimientos de selección que cada entidad pueda convocar. Pero para ello tendríamos que tener identificada una entidad en concreta con la que nos gustaría contratar para luego, a propósito de las convocatorias que ellos lancen, poder participar. Una vez que tenemos identificado, pues hacemos el clic en las acciones, en el calendario que aparece ahí, y se nos abrirá la ficha del procedimiento de selección en la que contiene el cronograma al cual tenemos que estar muy atentos y cumplir con las fechas de forma muy meticulosa, porque si se nos van las fechas, pues lamentablemente se nos pueden ir las oportunidades también. Y la ficha también contiene los documentos del procedimiento donde están precisamente, o lo más importante, las bases administrativas que luego se convierten en integradas luego de la absolución de consultas y observaciones. Entonces, esta es la forma más usual y cotidiana de buscar procedimientos de selección. Pero existe otra forma que no es tan usual, pero que a mi consideración es más útil y es más rápida. Y hablo de las oportunidades de negocio en la versión 2.0, que también es una herramienta del OCE. Esta herramienta nos permite buscar por georreferenciación, que es lo que yo más utilizo, pero también nos permite buscar por descripción del objeto o realizar una búsqueda avanzada del objeto, de los tipos de procedimiento que queremos buscar y el departamento en que queremos buscar. Pero les menciono que para mí lo más útil y óptimo es la georreferenciación, porque al seleccionar uno de los departamentos que tiene nuestro Perú, nos arroja de esta manera todos los procedimientos que se están convocando en esa región. No solamente de una entidad, sino de todas las entidades que están convocando en esta región. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que, bueno, he seleccionado Loreto y me muestra todas las convocatorias que hay en Loreto, y se puede ver aquí está tanto la Electrooriente como la EPS de Loreto. Es decir, no se limita a una entidad en concreto o a un procedimiento de selección en concreto, sino que me muestra todos los procedimientos de selección que se convocan en una sola región. Y así, en el buscador de georreferenciación, solo haciendo clic a los departamentos que están ahí seleccionados, me va a mostrar los procedimientos de selección que se están convocando en ese departamento. Luego, una vez que ya tenga identificado, digamos, el proceso en el que quiero participar, al igual que en el CAC, pues le doy clic en la lupa y me va a abrir la ficha del procedimiento, en la cual también me va a mostrar el cronograma de actividades de ese procedimiento de selección y los documentos que son necesarios para yo poder participar. Las bases en este caso, ¿no? Que me dan los lineamientos de lo que necesito para presentar mi oferta, si estoy interesado en participar, y
los términos de referencia que incluyen los, digamos, todos los pasos y todos los requerimientos que se necesitan para yo poder ejecutar, entregar el bien, prestar el servicio o ejecutar la obra. Entonces, estas son las dos herramientas más útiles y rápidas y son de uso muy sencillo para poder identificar y buscar procedimientos de selección. Entonces, cuando ya tengamos identificado el procedimiento de selección al cual que queremos participar, pues nos inscribimos como participantes, presentamos los documentos que ameritan las bases para poder participar en este proceso, presentamos nuestra oferta convirtiéndonos por consiguiente en postores y si todo sale bien y nos adjudican la buena pro, pues suscribimos el contrato. Y con la suscripción del contrato empieza lo bueno. Y quizás lo más difícil para poder tener éxito en una contratación con el Estado. Por eso, el tercer paso para tener éxito es cuidar o tener los cuidados necesarios para poder ejecutar el contrato de forma correcta y adecuada. Y para ello hay que tener en consideración ciertas cosas. Primero hay que tener claro cuáles son las prerrogativas del Estado. El Estado tiene, bueno, digamos, en un contrato normal, ambas partes están en un límite horizontal, en una relación horizontal, donde ambas partes tienen iguales obligaciones, iguales derechos, en reciprocidad y de manera sinalagmática, en prestaciones recíprocas, digamos, ¿no? Pero en los contratos que celebramos con el Estado, si bien debería mantenerse esa misma relación horizontal, lo que sucede es que en virtud de las prerrogativas que le han otorgado el Estado por cautelar los intereses públicos, prácticamente se ha distorsionado esta relación horizontal y se ha ubicado a la entidad por arriba del contratista, estableciéndose una relación vertical entre entidad y contratista. Ello en virtud, naturalmente, del contrato administrativo que se caracteriza principalmente por las prerrogativas que tiene el Estado. Hay que recordar, por ejemplo, que en una modificación del contrato, el contratista tiene que sustentar su solicitud, pedírsela al Estado y el Estado determinará si es factible o no. En cambio, el Estado puede ordenar de manera unilateral cambios en el contrato sin que el contratista pueda oponerse a esos cambios. Tiene que aceptarlos y ejecutarlos. Del mismo modo, por ejemplo, la entidad nos puede poner a nosotros penalidades, pero el contratista no puede ponerle penalidades a la entidad en el marco de un contrato administrativo. Otro ejemplo que se me ocurre de estas prerrogativas es que el Estado te exige una garantía de fiel cumplimiento para cautelar precisamente que tú cumplas con lo que te has comprometido, pero el contratista no tiene ninguna garantía para que el Estado cumpla con lo que se ha comprometido en el marco de un contrato. Y eso es básicamente por las prerrogativas del Estado. Entonces, lo que tenemos que tener en consideración es tener claras las prerrogativas que tiene el Estado y enfrentarlas. Y dentro de estas prerrogativas que tiene el Estado, como lo había mencionado, está la de... Perdón, quiero avanzar un segundito. Perdón, un segundito, voy a volver a compartir porque no me carga. Ya, ahora sí, perdón la interrupción. Una de las prerrogativas de las cuales tenemos que cuidarnos es precisamente la aplicación de penalidades. ¿Y cómo nos cuidamos de la aplicación de penalidades? Pues con una planificación de actividades realista. A veces somos nosotros mismos como contratistas quienes nos ponemos la soga al cuello y planificamos de una manera tan incongruente o tan imposible de cumplir que nosotros mismos nos ponemos cabe y abrimos la puerta a la entidad para que nos aplique penalidades por retraso. Por eso mi primer consejo es que siempre en coordinación con su área técnica puedan presentar un cronograma que sea cumplible, que sea accesible de cumplir y que no contenga metas imposibles o ideales que nos puedan conllevar a que la entidad más adelante nos pueda aplicar penalidades por retraso. Lo segundo que tenemos que tener en consideración es que siempre tenemos que justificar los retrasos.
La entidad puede poner dos tipos de penalidades. Las otras penalidades que tienen que ser razonables y objetivas, y tienen que estar específicamente detalladas en el contrato, y la penalidad por mora. La penalidad por mora necesita de dos requisitos. El primero es que se verifique realmente el retraso, y lo segundo es que este retraso sea atribuible al contratista, es decir, que sea injustificado. Entonces, en la medida que nosotros podamos justificar el retraso, entonces estaremos exentos de que se nos pueda aplicar penalidades. ¿Y cómo justifico los retrasos? Pues pidiendo las ampliaciones de plazo, o en su defecto, acreditando que este retraso que se ha suscitado no es atribuible al contratista. Esas son las formas de poder justificar el retraso y así evitar que se nos apliquen penalidades. Ahora, ¿cómo podemos enfrentarnos a los cambios contractuales? En principio, nunca ejecuten adicionales sin que haya una aprobación. En la marcha de la ejecución del contrato van a haber muchas negociaciones con la entidad. Y ustedes pueden acceder a todas, menos a ejecutar una adicional sin aprobación formal. Porque lo cierto es que los funcionarios suelen cambiar, rotar, lo hemos visto en los últimos tiempos, salen mucho de sus puestos, vuelven a entrar otras personas, y en ese cambio podemos quedarnos sin acuerdos. Entonces, ejecutar un adicional porque algún funcionario lo indicó con el compromiso de que lo iba a aprobar y luego sale de su cargo y entra otro que no te aprueba ese adicional, entonces ya te metiste en un gran problema porque que te reconozcan ese adicional ni siquiera es materia arbitral. Vas a tener que enfrentar un proceso judicial de enriquecimiento sin causa que puede tomar muchos años para que la entidad te pueda reconocer esa inversión que tú hiciste de ejecutar un adicional. Entonces, mi recomendación principal es que no ejecuten adicionales sin aprobación expresa de la entidad. Lo otro que deben hacer es registrar todo aquello que pueda modificar su línea base. Todos los cambios contractuales usualmente suelen alterar el alcance o el plazo o el presupuesto. Y estos tres supuestos tienen que estar debidamente registrados para que puedan ser, en alguna oportunidad posterior o en caso surja la controversia, reclamables ante un tribunal árbitro. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es cómo lidiar con las garantías, con la exigencia de garantías. Bueno, de hecho, Ingrid les va a hablar un poco más de las garantías que se nos exigen en el marco de las contrataciones, pero lo que les puedo decir es que lo más importante es prever una gestión oportuna de estas garantías para no tener problemas al momento del ejecución. Luego, ¿qué podemos hacer si la entidad se rehúsa a recibirnos la obra? Que es una controversia que suele pasar a menudo. Y lo primero es que tenemos que registrar esa negativa para poder tener sustento documentario en caso tengamos que enfrentar una futura reclamación o una futura controversia. Lo subsiguiente es reclamar los gastos por la demora en la recepción de la obra. El artículo 208.16 del reglamento nos faculta este derecho de poder reclamarle a la entidad los gastos debidamente acreditados en los que hemos incurrido por la demora en la recepción de la obra. Y lo subsiguiente es tener registrados e identificados los daños que se puedan ocasionar por la demora. Recordemos que nosotros ejecutamos partidas que con el tiempo pueden estropearse. Por ejemplo, la pintura, puede haber, por ejemplo, hace un poco tuve un caso de un contratista que había pintado todo la fachada para que la recepción de la obra, la entidad demoró muchos meses y hubieron actos de vandalismo que ameritaron que se vuelva a pintar, incluso destruyeron algunos muros. Entonces, todos estos daños que vienen después de que nosotros hemos anotado la recepción, hay que tenerlos debidamente identificados para poder reclamar a futuro los daños que puedan haber ocasionado o el costo, perdón, o el costo que nosotros tengamos que asumir para reparar precisamente estos daños suscitados, ¿no? Ahora, ¿qué hacer si la entidad no tiene disponibilidad de terreno? Si esta disponibilidad es parcial, lo que podemos hacer es registrar que esta responsabilidad es de la entidad, dejar constancia de ello si la disponibilidad de terreno no se cuenta de forma parcial. Pero si no se tiene la disponibilidad de terreno de forma total, entonces el reglamento de contrataciones con el Estado nos faculta poder resolver el contrato por esta causa, porque la entidad no ha cumplido con los requisitos que se necesita para poder iniciar una obra, entre ellas es entregar el terreno,
y reclamar los daños y perjuicios que se hayan ocasionado con la fórmula que establece el reglamento de contratos, 176.8. ¿Cómo lidiar ahora con la transferencia de responsabilidades? Pues aquí tenemos que tener claro cuáles son las obligaciones que tenemos establecidas en los documentos contractuales y revisar la asignación de riesgos que ahora está contenida en todos los contratos que podamos celebrar. Ahora bien, como les mencionaba, hay que tener en consideración las condiciones del contrato, hay que conocer el contrato. Y el contrato no solamente está conformado por el documento per se que lo contiene, sino está conformado por las bases integradas, por la oferta ganadora y por todos los documentos que contengan obligaciones y responsabilidades para las partes. Por ejemplo, el expediente técnico, las especificaciones técnicas, los términos de referencia. Entonces, toda esta gama de documentos contiene las obligaciones y las responsabilidades y derechos de ambas partes. ¿Por qué lo menciono y por qué cito esta opinión? Porque es muy importante para estos efectos diferenciar lo que es un deber jurídico y una obligación esencial. El deber jurídico es cumplir lo que te dice la norma. Es decir, es la necesidad de ejecutar un comportamiento normativamente impuesto. Y una obligación esencial tiene tres características puntuales. Primero, tiene que ser indispensable para alcanzar el contrato, la finalidad del contrato. Lo segundo, tiene que satisfacer el interés de la contraparte. Y lo tercero, y quizás lo más importante que muchos olvidan, es que tiene que estar contenida en alguno de los documentos integrantes del contrato. ¿Por qué hago esta diferenciación? Hay que recordar que dentro de las prerrogativas que tiene el Estado, este puede resolver el contrato por cualquier incumplimiento del contratista, por cualquiera que sea, por más mínimo, pero no, el contratista solo puede resolver el contrato cuando la entidad incumple una obligación esencial. Por ninguna otra causa adicional, el contratista está facultado a resolver el contrato. Pero el error que cometen muchos contratistas es precisamente confundir un deber jurídico y resolver el contrato por esta causa, y cuando van al arbitraje, pues su resolución queda inválida porque no se puede resolver por un deber jurídico, y lo confunden cuando tienen que resolver por una obligación esencial. Entonces, tienen que tener en cuenta que no es lo mismo un deber jurídico como que haya un supervisor en obra, como que se absuelvan las consultas, que son los errores más comunes en los que incurren los contratistas. No es lo mismo estos deberes jurídicos, no son obligaciones esenciales que ameriten una resolución del contrato. Para que una obligación sea de naturaleza esencial, repito, tiene que cumplir con tres características puntuales: que sirva para alcanzar la finalidad del contrato, que satisfaga el interés de la contraparte y que esté establecido de manera expresa en los documentos contractuales, ya sea en el propio contrato, en las bases integradas, en el expediente técnico, en las especificaciones técnicas, en la oferta ganadora. En cualquiera de estos documentos, si se establece la obligatoriedad de una acción que, por parte de la entidad que sea indispensable para lograr la finalidad del contrato, pues estamos hablando de una obligación esencial. La obligación esencial de las entidades por excelencia es el pago, pero hay otras obligaciones esenciales que pueden ser determinadas conforme lo acabo de detallar hace un momento, ¿no? Cumpliendo estos tres requisitos. Entonces, en adelante les pido por favor que tomen mucho cuidado al momento de resolver el contrato, porque no se puede resolver el contrato si la entidad no te absuelve una consulta. Eso podría meritar una ampliación de plazo por la demora en la absolución. No se puede resolver el contrato si no tienes un supervisor designado. Eso también podría meritar una ampliación de plazo por esta demora que te va a hacer incurrir no tener supervisor. Pero en ninguna de estas dos circunstancias se habilita la posibilidad de resolver el contrato porque no se tratan de obligaciones esenciales. Ahora bien, hay que saber también dentro de este manejo contractual, este buen manejo contractual, saber cuáles son los gastos que podemos reclamarle a la entidad. Naturalmente van a ser nuestros pagos, ese es por defecto, de consecuencia de cada valorización, pero también hay otros conceptos que podemos reclamarle si se dan ciertas circunstancias puntualmente establecidas en la normativa de contrataciones con el Estado.
Esto es, por ejemplo, el 50% de la utilidad dejada de percibir cuando resolvemos el contrato por causa atribuible a la entidad. También podemos reclamar los daños y perjuicios, como ya lo había mencionado, si resolvemos el contrato porque la entidad ha incumplido con alguno de los requisitos para dar inicio al plazo de ejecución de obra. Podemos reclamar también los mayores metrados cuando se traten de contratos a precios unitarios. Podemos reclamar también los intereses cuando la entidad se demore en pagarnos las valorizaciones. Y podemos también reclamar los mayores costos directos y gastos generales cuando se trate de ampliaciones de plazo, cuando se trate de demora en la recepción de la obra, precisando que esos gastos tienen que ser acreditados. Y cuando se dé una suspensión de plazo, podemos reclamar los gastos necesariamente que han sido necesarios para poder viabilizar los periodos de suspensión. Y estos gastos también tienen que ser acreditados. Por eso es importante tener un control ordenado de los gastos que vamos a reclamar, ya sea de manera documentaria y de manera contable, ¿no? Tenemos que tener un orden en ese extremo porque la mayoría de estos gastos tienen que ser acreditados y la única forma de acreditarlos es con una gestión contable ordenada que nos permita tener los documentos de fácil alcance y de manera sustentable, ¿no? Ahora, aún con todas las previsiones que podamos tomar dentro del contrato, a veces va a ser imposible poder evitar las controversias, ¿no? O sea, la finalidad o la mejor manera de resolver una controversia es evitarla, pero ciertamente hay algunas veces que esto es imposible de evitar. Y cuando surgen las controversias, entonces hay que saber cómo enfrentarlas. Y lo he determinado, lo he separado en 4 puntos puntuales. Vale la redundancia. Primero hay que cuidar las formas, por sobre todo, cuidar las formas. Lo segundo es saber cuáles son los mecanismos de solución de controversia que tenemos. Lo tercero es cuidar el plazo de caducidad. Y lo cuarto es saber, pues, qué hacer luego que hemos obtenido el laudo. Entonces, hablando de lo primero que es cuidar las formas, el reglamento de contrataciones con el Estado ha establecido procedimientos y plazos que son de obligatoria observancia, principalmente en estas materias que menciono, que de hecho son las que más controversia generan: la ampliación de plazo, la resolución del contrato, la liquidación del contrato y los pagos varios en general. Son las que más controversia generan, pero tenemos que tener observancia obligatoria de sus procedimientos porque en algunos casos, por más que el derecho nos corresponda, si no cuidamos la formalidad y si no cuidamos los procedimientos que están establecidos en la normativa de contrataciones con el Estado, probablemente las solicitudes que vayamos a presentar a la entidad sean rechazadas y se genere una controversia que no vamos a poder arreglar en la etapa de arbitraje, pues no hemos cumplido con la formalidad que señala la norma, ¿no? He tenido muchos contratistas que nos han dicho: doctora, la lluvia se dio, hay registro del Cenami, hay un panel fotográfico, la supervisión lo ha corroborado, pero me han negado la ampliación de plazo porque no anoté mi causal en el cuaderno de obra. Y desafortunadamente, por más injusto que esto suene, es lo que señala la norma, porque ha establecido un procedimiento que se tiene que cumplir de forma taxativa e inevitable si queremos que se nos reconozcan derechos subsumidos en esta norma. Por eso es que las ampliaciones de plazo tienen un procedimiento que de repente en otra oportunidad podemos detallar de manera más amplia cada uno de estos procedimientos para que ustedes también sepan de forma sintetizada cuáles son y puedan evitar precisamente que les puedan rechazar sus solicitudes o pedidos por no cumplir con estas formalidades. Lo segundo que les había mencionado era conocer cuáles son estos mecanismos de solución. Y el reglamento de contrataciones con el Estado señala 3: la conciliación, el arbitraje y la Junta de Resolución de Disputas, que es la JRD. La conciliación aparece como un mecanismo homocompositivo, pues depende de la voluntad de las partes. Siempre aparece como un mecanismo alternativo y, como les digo, depende de la voluntad de las partes. No es obligatoria que se realice salvo que el convenio arbitral así lo señale. El arbitraje, pues, es el mecanismo top, digamos, porque es el que más se utiliza para solucionar los mecanismos de solución de controversia. Y la JRD, pues, es facultativa en los contratos de 20 millones para abajo y es obligatoria en los contratos de 20 millones para arriba,
para poder llegar a una solución dentro o en la ejecución del contrato, sin necesidad de paralizar la obra o tener que disminuir o dejar sin ejecutar un proyecto, ¿no? Lo que busca la JRD es que el proyecto continúe hasta su recepción y luego se solucionen los conflictos en el arbitraje, ¿no? Aquellos conflictos que fueron resueltos por la JRD, pero que no fueron, digamos, o no estuvieron de acuerdo alguna de las partes y señaló su disconformidad con el tema resuelto, lo puede llevar a arbitraje, pero una vez que el contrato se recepcione, ¿no? O sea, que se recepcione la obra, a partir en adelante se pueden ventilar en el arbitraje aquellas controversias que fueron resueltas por la JRD y generaron disconformidad por alguna de las partes. Ahora, ¿cuál de estos tres debo aplicar? Pues tengo que leer mi cláusula de solución de controversias en la que se debe detallar de manera puntual si tengo que ir previamente a conciliación, si voy de frente a arbitraje, si tengo una JRD, si mi tribunal va a estar constituido por un árbitro o por tres árbitros, si voy de un adjudicador o tres adjudicadores, a qué institución arbitral o a qué institución de adjudicación puedo ir para para ventilar mi controversia. Entonces, todos estos puntitos, estos detalles deberían estar contenidos en la cláusula de solución de controversia. Lo cierto es que hay muchos contratos que tienen una cláusula de controversia general y en esos efectos, o para resolver estos temas, pues tenemos que ir a la norma de contrataciones con el Estado para ver cuáles son las consecuencias de no establecer, por ejemplo, el centro de arbitraje o la cantidad de árbitros o la cantidad de adjudicados. Pero siempre tenemos que revisar la cláusula de solución de controversias para saber qué mecanismo de solución de controversia tenemos que usar. Otra cosa que tenemos que tener en consideración es siempre cuidar los plazos de caducidad. Los plazos de caducidad son una guillotina que pueden hacernos perder el derecho, en el sentido de que la norma ha previsto un plazo para nosotros someter estas controversias a algún mecanismo de solución. Hay un plazo específico de 30 días hábiles cuando se trata de nulidad del contrato, resolución, ampliación, recepción, conformidad, valorizaciones, metrados y liquidación. Son 30 días hábiles. Eso es una caducidad, un plazo de caducidad específico. Pero también, perdón, hay un plazo de caducidad general que se da hasta antes de la fecha final de pago. Entonces, hay que tener en cuenta siempre estos plazos de caducidad cuando se susciten las controversias para evitar caer en esta caducidad y evitar que nuestra reclamación ya no tenga un pronunciamiento de fondo, precisamente por esta caducidad. Tienen que tener en cuenta también que estos plazos, bueno, en los últimos años han sido los mismos, de 30 días, pero todavía hay controversias con la normativa anterior que establecía 15 días. Entonces, siempre cuando inicien una controversia, revisen qué normativa les es aplicable y es la que está vigente a la fecha de la convocatoria del proceso. La normativa o la regla, el reglamento o la ley que esté vigente a la fecha de la convocatoria de su contrato o de su proyecto es la que se va a aplicar para el caso en concreto para solucionar los mecanismos de solución de controversia. En la normativa que está ya muy pasada, había un plazo de caducidad de 15 días hábiles. Entonces hay que revisar qué reglamento nos es aplicable para poder saber cuál es el plazo de caducidad. De repente para esos contratos pasados, que de hecho todavía hay alguna reclamación de liquidación en esta época, podría llevarse o podría pensarse que son 30 días hábiles porque la norma actual así lo menciona, pero la norma aplicable a ese contrato que es ya antiguo dice 15 días hábiles y podríamos cometer el error de incurrir en caducidad y que se nos pase el tiempo, ¿no? Que son 15 días hábiles a 30 días. Así que tienen que chequear muy bien siempre cuál es la legislación, el marco legal aplicable de acuerdo a la fecha de la convocatoria del procedimiento de selección. Luego, lo que tenemos que tener en cuenta es, una vez que surja la controversia y llevemos a cabo el proceso arbitral, que también puede ser materia de otra exposición, conocer toda la etapa del proceso arbitral, vamos a tener el resultado final que es un laudo. Pero muchos contratistas no saben qué hacer luego de un laudo. Y existen, digamos,
algunos caminos una vez obtenido el laudo. El primer camino es dentro del proceso arbitral todavía, y es presentar las solicitudes sobre el laudo, que son 4. La interpretación, si existe algún aspecto dudoso o oscuro en la parte resolutiva del laudo. La solicitud de rectificación, si existe un error material que se deba corregir. La solicitud de exclusión, cuando el tribunal se ha pronunciado sobre una materia que no ha sido sometida a controversia o que no es arbitrable. O la solicitud de integración, que es lo contrario, donde se le solicita se pronuncie sobre alguna materia que ha sido sometida a controversia, pero que no ha emitido un pronunciamiento al respecto. Eso es dentro de todavía del marco arbitral. Una vez que el tribunal resuelva estas solicitudes y saque la resolución final, pues se abren los otros 2 caminos que ya son fuera del proceso arbitral, que es la ejecución del laudo o la anulación del laudo. La ejecución del laudo requiere previamente un requerimiento a la entidad para que en un plazo de 15 días cumpla el laudo. Si no lo hace, pues estamos facultados a ejecutar el laudo, ya sea a través del tribunal, si éste tiene las facultades para ejecutar su laudo, o a través de un proceso judicial de ejecución del laudo ante los juzgados comerciales, acá en Lima, o si no en provincia, ante los juzgados civiles que vean esta materia. Entonces, esa es la forma de ejecutar el laudo. Para obtener un pronunciamiento judicial en el que se ordene la ejecución forzada de lo que se ha dispuesto en el laudo arbitral. Ahora, lo otro que puede suceder también, incluso en paralelo, es la anulación del laudo. Pero para anular el laudo tienen que tener en consideración algunos puntos. Por ejemplo, el principio de irreversibilidad del criterio arbitral, porque lo que dispone el árbitro, su criterio esbozado, no puede ser cambiado, no puede ser modificado por la sala comercial. Lo único que puede ver la sala es verificar si existe algún defecto, quizás de motivación, que es lo que más se invoca, o si se ha configurado alguna de las causales expresa y taxativamente establecidas en el artículo 63 de la ley de arbitraje, para poder determinar la anulación de este laudo. Si no existe ninguna de estas causales y no se ha verificado un defecto de motivación, pues no hay forma de cambiar el criterio o lo decidido por el tribunal arbitral, porque es irreversible según lo que establece la propia ley de arbitraje. Entonces, también tienen que tener en consideración que con las nuevas modificatorias, el artículo 239, bueno, en realidad es una modificatoria antigua, pero antes no estaba. El contratista tiene que presentar una garantía en caso quiera ir a anulación del laudo, y esta garantía tiene que ser equivalente al 25% de lo ordenado en el laudo arbitral para que pueda presentar su anulación. Es otra de las prerrogativas que tiene el Estado, porque el Estado no tiene necesidad de presentar una garantía para poder pedir el recurso de anulación. La debe presentar siempre que quiera suspender los efectos del laudo. Pero si no quiere suspender los efectos del laudo y solamente quiere ir a anulación, no está en la obligación de presentar una garantía, como de hecho sí lo tiene que hacer el contratista. Entonces, una vez que tenemos el laudo, estos son los caminos que podemos seguir dependiendo de nuestros derechos, de nuestros intereses o las cosas que buscamos, y esos son los caminos que tenemos que seguir. Lo último que tenemos que tener en consideración es siempre contar con un soporte legal. Tiene que existir un match, un matrimonio, un idilio entre lo legal y lo técnico. Si existe un divorcio entre estas dos áreas, probablemente nuestro contrato fracase. Pero si existe un match entre ambas áreas, el éxito está meramente garantizado, porque a través del área legal pues van a tener precisamente estos procedimientos, estos plazos bien claros, establecidos y secuenciales, para que el área técnica haga su parte y sustente de manera técnica, valga la redundancia, lo que se está requiriendo: la afectación de la ruta crítica, la actualización de los cronogramas, las curvas S presentadas de forma razonable, sin expectativas o metas imposibles de cumplir. Entonces, siempre tiene que estar alineado lo que dice el área legal con la parte técnica. Los aspectos técnicos y legales siempre tienen que estar en armonía y en sincronización,
para poder garantizar de esta forma el éxito en las contrataciones con el Estado. Entonces, si tenemos en cuenta estos tres pilares que les he mencionado, les aseguro que van a tener éxito en los negocios con el Estado y esta nueva oportunidad les va a ser muy rentable porque, como ya les había mencionado, el Estado es el principal consumidor de bienes, servicios y obras, y ello naturalmente en su afán de poder cerrar estas amplias brechas que existen para poder satisfacer los intereses públicos, ¿no? Por mi parte, eso sería todo. Quedo atenta a las preguntas, de repente después de la exposición de Ingrid o ahora, como ustedes lo dispongan. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Gracias, doctora. De repente, cuando yo termine de exponer mi parte, ahí tenemos la ronda de, bueno, si hay preguntas, ahí pueden aprovechar. A ver, voy a presentar mi pantalla. Mm, mm. Bueno, buenas noches. Algunas personas me conocen, veo unos clientitos que están conectados. Para los que no, soy Ingrid Nalbarte, su gerente comercial en Canal Directo en Habla. Ya llevo trabajando acá desde el 2017. Y bueno, esta noche estoy acá para hablar un poquito de fianzas con ustedes, en representación pues de Habla. No me permite acá ver. Bueno, Habla es una compañía de seguros. Tenemos presencia en varios países, por lo que es un grupo global y ofrece soluciones financieras. Y es integral porque tenemos otras coberturas. En Perú específicamente tenemos, bueno, ingresos de alrededor de 31 millones de dólares al año. Tenemos, bueno, estamos en uno de los top 10 en Latinoamérica en seguro y crédito, también garantías. Nuestro panel de reaseguro tiene alrededor de 21 reaseguradores, que son de muy buena solidez. Y tenemos presencia en 5 países, empezamos en Chile, luego en Perú, estamos también en México, en Brasil, y ahora estamos también operando en Estados Unidos. Hemos atendido a más de 65.000 pymes. Bueno, como experiencia en fianzas, tenemos más de 6.400 clientes que han trabajado con nosotros y eso se refleja en más de 23.000 pólizas emitidas. Ahora, ¿qué es una carta fianza? Y como comentó la doctora, iba a ahondar un poquito en esto porque es la garantía que le pide las entidades públicas para perfeccionar su contrato. La más conocida es la de fiel cumplimiento. Y bueno, finalmente esta garantía eh, es la que uno entrega como empresa porque vas a cumplir satisfactoriamente los compromisos que vas a tener con tu cliente, que sería el beneficiario, ¿no? Y esta garantía es emitida por un afianzador, que seríamos nosotros, y habitualmente es derivada de la celebración del contrato que van a tener, ¿no? Aquí en la presentación pueden ver que el tomador, bueno, serían ustedes como contratistas, el beneficiario de la entidad pública y Habla sería el afianzador. Ahora, ¿qué coberturas ofrece Habla? La más común que les dije es la de fiel cumplimiento. Para servicios también se trabajan las fianzas de adelanto y para obras están también las de materiales, ¿no? En algunos casos, bueno, ahora ya no se usa mucho, pero también ofrecemos la de seriedad de oferta, sobre todo para entidades privadas y también las de buen funcionamiento. Contamos con otras coberturas administrativas bueno, son las aduaneras, garantía previa, admisión temporal, y otras que también es la devolución de IGB, cierre de minas y concesiones. Ahora, esta parte es la más importante. ¿Qué documentos respaldan la garantía? De hecho, la evaluación que nosotros hacemos depende del proyecto que ustedes van a ejecutar. Como comentó la doctora, el rubro es bienes, servicios, obras y consultorías de obras. En ambos, bueno, en todos estos tipos de proyectos que ustedes van a tener, para que Habla les pueda otorgar las garantías, revisa 3 puntos importantes. Uno es la calificación crediticia,
ya que, bueno, el crédito que damos es un crédito indirecto, pero si se ejecuta sería una deuda directa. Entonces, las empresas tienen que tener buena calificación en la central de créditos. Está bien que tengan deudas, pero tienen que estar al día. Dos, también súper importante que tengan experiencia previa con el Estado y también en monto de contrato y en tipo, ¿no? Si van a hacer un servicio, tienen que haber trabajado anteriormente con el Estado y se pueden acceder a estas buenas condiciones. El tercer punto es revisar su espalda financiera y para eso, bueno, pide que por lo menos las empresas tengan 3 años de haberse constituido y también movimiento en ventas. Y luego de la evaluación que hacemos de esos 3 puntos, ya definimos cuáles son las contragarantías. Se puede trabajar, sí, solamente con la entrega de un pagaré, que sería lo ideal porque así no tendrían que dejar encajado nada. Si ya bueno, hacemos la revisión y vemos también qué tanto riesgo estamos entrando, ya se pide una garantía dineraria, ¿no? En algunos casos los clientes nos pueden dejar una garantía inmobiliaria. Tienen por ahí una oficina, también alguna casa a nombre de uno de los representantes o accionistas de las empresas, y nosotros podemos tomar ese bien. Para el caso de obras, donde va a haber adelanto directo y materiales, les da la opción, en algunos casos, como quizás financieramente no califican mucho o patrimonialmente no son tan solventes, tenemos un staff de ingenieros y ellos nos ayudan a trabajar la administración de los adelantos. Entonces, recibe los adelantos y ellos se encargan de, a través de supervisores de obra, bueno, entregar este dinero a los contratistas para que puedan avanzar con la obra. ¿Y por qué? Porque para ABLA es importante que el dinero de los adelantos vaya directamente a la ejecución de la obra, de tal manera que se pueda concluir, ¿no? Y la cuarta opción que tenemos para trabajar las contragarantías es bueno, hacer fideicomiso de los flujos dinerarios de la obra, ¿no? O sea, todos los ingresos que tendrían las obras estarían en una cuenta, en un fideicomiso. Ese también tiene como objetivo poder asegurar que el dinero que vaya a recibir la obra, tanto de sus valorizaciones como sus adelantos, sean dirigidos a la obra. A ver, ¿cuáles son los principales beneficios de trabajar con nosotros? Uno, que nosotros por ser una compañía de seguros no ocupamos línea bancaria, por lo que si ustedes tienen una línea con el banco la podrían usar exclusivamente para capital de trabajo, ¿no? Velocidad de respuesta. Tiene como core business emitir cartas fianza, entonces nuestro foco es especializado. Entonces, si ustedes tienen un requerimiento, nos completa la información, nuestra promesa de respuesta es máximo de 72 horas. Otro punto es que ofrecemos contragarantías adecuadas. Para eso nosotros revisamos a cada cliente y hacemos una evaluación puntual de su requerimiento, vemos cómo están financieramente, cómo están con los bancos, y de acuerdo a eso, las garantías que les ofrecemos es adecuada para cada entidad, ¿no? Para cada cliente. Y bueno, nosotros podemos emitir fianzas hasta por 5 años. ¿Qué otras coberturas tenemos? También emitimos pólizas de ingeniería, que es CAR, que es Construction All Risk, que se encarga de asegurar toda bueno, que no haya ningún problema durante la ejecución de una obra. También tenemos TREC, que es el riesgo de maquinaria de línea amarilla también para obras. EAR, que es parecido a CAR, pero es para montaje. Contamos también con RC, que es responsabilidad civil. Y bueno, acá se puede hacer un mix, ¿no? Depende de lo que necesiten. Por ejemplo, en el bueno, acá arriba se ve que pueden emitir fianza y en combo, que le decimos nosotros, pueden emitirle póliza CAR. También hay algunos servicios que, por ejemplo, de acuerdo a las bases, les piden responsabilidad civil. Otra opción es que también el cliente pueda emitir la fianza y tenga que renovar su seguro TREC. A ver, acá vamos a hacer un sorteo. Si tienen ahí el chat, dice el primero en responder correctamente las siguientes 2 preguntas será el ganador. 1, ¿qué es una carta fianza? Y 2, ¿cuál es uno de los beneficios de la carta fianza?
Y bueno, podemos ir aprovechando en hacer la ronda de consultas de tenerla, ¿no?